buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida, espero y deseo que te encuentres muy bien. Estamos a mitad de semana, al menos del lunes al viernes, el miércoles está en la mitad. Y hoy vamos a hacer un curso de TypeScript desde cero porque me lo habéis pedido por activa y por pasiva, sobre todo ahora que estamos utilizando cada vez más en el resto de cursos, como el de React que tenemos, por si no lo sabes, tenemos un curso de React buenísimo que hemos hecho de forma práctica y tal, que tengo pendiente subir algunos vídeos, que ya lo sé, que os encanta recordármelo, pero todo este curso, mira, curso de React.js desde cero con proyectos, muchos de ellos los hemos hecho con TypeScript, ¿veis? React más TypeScript más ChatGPT. Hemos hecho muchos de ellos con TypeScript y había gente que me decía, esto está muy bien, pero estaría bien también que hagas un curso de TypeScript. Haz un curso de TypeScript para que no me pierda también el curso de React. Entonces, hoy vamos a hacer un curso solo de TypeScript, enfocado a TypeScript, sintaxis, fundamentos, un poco de historia, por qué aprenderlo, interfaces, tipos, por qué utilizar uno u otro. Todo eso lo vamos a ver, ¿vale? Y lo vamos a hacer pues moviendo las manitas, que es justamente lo más interesante siempre cuando queremos aprender algo. Mi idea es llegar incluso a explicaros los utility types, o sea, genéricos, clases, interfaces, tipos, uniones, intersecciones, de todo. Vamos a ver, 2 horas, así que tienen que estar todos atentos y atentas, ¿vale? Todo prometo que vamos a intentar ir más allá, ¿vale? Del típico curso de lo típico y tal. Vamos a ver lo típico porque es importante, sobre todo para la gente que está empezando, ¿vale? Pero vamos a ir avanzando. No tengan miedo, ¿vale? No tengan miedo. Si hay algo que te pierdes un poco, seguro que te puedes reenganchar un poquito más adelante. Voy a intentar hacer más de un ejemplo para que volváis a entender lo mismo, ¿vale? Entonces no os preocupéis si os perdéis porque no tiene sentido. ¿Qué es TypeScript y por qué es importante? A ver, TypeScript, para el que no lo sepa, es simplemente, así de claro, JavaScript con una sintaxis para tipos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que TypeScript no deja de ser un superset de JavaScript. Si tú tienes código de JavaScript, debería funcionar en TypeScript. Fíjate, así de fácil te lo voy a comentar. Imagínate, esto sería, por ejemplo, vamos a ponerlo de color, es que no se le puede poner amarillo, imagínate que es este, ¿vale? Esto sería JavaScript. Pues, ¿qué es lo que es TypeScript? TypeScript es una cosa que está por aquí, que está por acá y que por suerte pues está por debajo. Esto sería TypeScript, ¿vale? Incluye todo lo que tiene JavaScript, pero aquí tenemos TypeScript que lo que hace es añadirle tipos estáticos a JavaScript. Esto sería TypeScript, ¿vale? Un lenguaje de programación que lo que hace es utilizar de base JavaScript, lo incorpora, es totalmente compatible con JavaScript y lo que hace es añadir tipos estáticos. Esto es súper importante porque no es un lenguaje de programación separado o que no tenga que ver, sino que cualquier código de JavaScript que tú tengas, que sea válido, que tenga sentido, debería funcionar también en TypeScript, a no ser que haya un tema de compatibilidad por número de versiones, una feature muy nueva o cosas así. Lo importante de TypeScript es que no funciona en tiempo de ejecución. ¿Qué quiere decir? Que lo que vamos a llevar, por ejemplo, al navegador es JavaScript plano. Todo lo que hacemos con TypeScript es JavaScript. Fijaos. Aquí lo tenemos. Vamos a abrir aquí el Playground. Aquí tengo un Playground y aquí podéis escribir cualquier código de JavaScript, ¿no? Por ejemplo, podemos poner aquí name, voy a hacer esto más grande y voy a cerrar esto, ¿vale? Para que lo tengamos mejor. Voy a quitar cositas, ¿vale? De aquí para que lo veamos mejor. Voy a quitar este nav, vamos a quitar el customize este que tampoco nos añade nada, vamos a quitar este footer y así lo veréis más grande. Vale. Bueno, ahora se me ha puesto eso ahí. Vale, pues aquí tenemos esto, ¿no? Fijaos, a la izquierda lo que tenemos es TypeScript y a la derecha lo que tenemos, bueno, vamos a poner nombre, por ejemplo, no sé por qué, vale, nombre. Aquí tenemos a la izquierda, esto es TypeScript y a la derecha es JavaScript. Esto sería el JavaScript que ha compilado. O sea que lo que llega justamente siempre al navegador va a ser JavaScript, ¿ok? No llega directamente nunca al TypeScript. El TypeScript se compila
y se convierte a JavaScript. ¿Por qué deberíamos aprenderlo? Primero, por popularidad. La verdad es que hay un montón de popularidad de mucha gente está utilizando TypeScript. En las últimas encuestas, y aquí lo podemos ver, en las últimas encuestas que tenemos del State of JavaScript, que es una de las encuestas más importantes de la comunidad de desarrollo de programación web, podemos ver que ya hay más gente que está desarrollando 100% TypeScript que no 100% JavaScript. O sea, en la balanza, lo que estamos viendo es que se está moviendo hacia la derecha. O sea, cada vez hay más gente que está escribiendo TypeScript. ¿Y sabes lo que quiere decir esto también? Que si hay más gente escribiendo TypeScript, también hay más trabajo escribiendo TypeScript. Y si este no es motivo suficiente, porque luego te puedo intentar convencer de las ventajas que tiene, pero esto es el resultado ya. El resultado evidente de que gracias a sus ventajas que tienen de experiencia de desarrollo, cada vez más gente lo está utilizando. Y por lo tanto, cada vez hay más necesidad de programadores que sepan utilizar TypeScript, más proyectos que utilizan TypeScript y por lo tanto, más necesidad de que tú aprendas TypeScript. Eso es lo que tenemos, ¿vale? Lo segundo, obviamente, es que, aparte de que es muy sencillo de aprender, al menos el hacer las primeras cosas, es muy interesante las ventajas que te da. ¿Y cuáles son las ventajas que te dan? Bueno, pues las ventajas que te dan son justamente la razón por la que Microsoft, allá por 2012, lo creó. Microsoft, por si no lo sabías, TypeScript es de Microsoft, en 2012 creó TypeScript. En realidad ya llevaba 2 años trabajando en ello, pero cuando lo publicó y lo liberó fue en 2012. Y la razón fue clara. JavaScript estaba empezando a ganar cada vez más protagonismo en nuestro desarrollo del día a día, en nuestras aplicaciones web, pero el problema es que para aplicaciones muy grandes, JavaScript no era lo suficientemente o fiable o que le faltaban ciertas cosas de sintaxis y especialmente los tipos. Le faltaba un grado de seguridad que hiciese que la mantenibilidad, legibilidad y el poder trabajar en códigos base que estuvieran hechos con JavaScript fuese mucho más seguro. Y por eso Microsoft en 2012 publicó TypeScript. Tiene la gran ventaja y también puede ser la gran desventaja. Y es que JavaScript es un lenguaje de programación, con tipado débil y dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Que sea débil, lo que quiere decir es que fijaos que nosotros, si tenemos aquí una A y le pongo hola, ¿vale? Hola. Luego le podemos poner aquí un 2. Punto. O sea, estamos viendo aquí su naturaleza débil y dinámica. Dinámica porque podemos cambiar los tipos de una variable. Aquí empieza siendo un string, aquí luego pasa a ser un number. Y esto lo podemos ver muy claro porque hacemos un type of A y aquí tenemos el number. Así que ya podemos ver aquí la naturaleza dinámica de los tipos. Y luego débil, porque además también no tenemos que poner aquí ni siquiera si es un string, si es un número. Directamente lo que está haciendo JavaScript en tiempo de evaluación es decir, pues esto debe ser un string. Así que el tipo es string y luego aquí es un 2, vale, pues entonces es un number. Esto lo cambia totalmente TypeScript. Y lo que nos da TypeScript es justamente tener tipos fuertes y además estáticos. Lo que vamos a tener es que nuestras variables, nuestras funciones y todo van a tener un tipo ya sea inferido, o sea que diga TypeScript, vale, yo ya sé que esto es un string o lo que sea, ok, perfecto, pero no me lo vas a poder cambiar, porque si yo ya sé que esto es un string, tú ahora no me pongas aquí un número. Y lo puedes ver muy claramente en el Playground. Si aquí os vais a la página oficial de TypeScript y aquí le dais a este botoncito, veréis que tenéis 2 opciones. Una, utilizarla en la computadora y otra en el navegador. Y es que, amigos, los requerimientos para seguir este curso son muy pocos. Un navegador y Visual Studio Code. Con eso vas a poder seguir este curso sin ningún tipo de problema, ¿vale? Así que nos vamos aquí al Playground y aquí vamos a poder ver este mismo ejemplo que habíamos hecho aquí, ¿vale? Lo vamos a llevar a TypeScript y vamos a ver qué pasa. Bueno, lo que puedes ver es que aunque parece que funciona, porque aquí tenemos este código, fíjate que aquí a la izquierda nos está señalando esa A como que le pasa algo raro, ¿verdad? Pues es que esta A, si te pones encima, tienes el error de TypeScript. Y nos está diciendo que
un tipo número no puede ser asignable a un tipo string. Y eso es porque una vez que se ha dado cuenta TypeScript que esta variable tenía aquí justamente la cadena de texto hola, significa que ya no le puedes volver a poner otro tipo de dato. No podrías cambiárselo y ponerle aquí un número, ni un booleano, ni nada. Ya no lo acepta, ¿vale? Así que ya tenemos aquí que el tipado es fuerte. Ya lo hemos tipado fuertemente y por lo tanto no tenemos la posibilidad de cambiarle los tipos ni siquiera a cada una de las variables. Otra cosa es que nosotros le indiquemos, oye, que sepas que esta variable puede ser de más de un tipo. Eso lo veremos más adelante. Pero ahora mismo ya hemos visto que TypeScript nos evita o nos avisa de que esto sería un error, ¿vale? Que no podemos reasignar una variable y cambiarle el tipo como si nada. Cosa que en JavaScript sí que se puede hacer. Así que ya ves ahí una diferencia bastante importante entre TypeScript y JavaScript. Ahora, ¿por qué usarlo? Es evidente, ¿no? Esto sería la típica, pero ¿por qué la gente realmente lo usa? O sea, ¿no es lo suficientemente elástico JavaScript para hacer estas cosas y ya está? La realidad es que una de las razones más exactas por las que se utiliza es también por los cambios de tipos de datos que suele hacer JavaScript y cómo los trata. Ya no solo porque sea un tipado débil y dinámico. Por ejemplo, imagínate una función tan sencilla como suma y le pasamos A y B, ¿no? Y aquí hacemos return A más B. Fíjate que aquí TypeScript ya se queja de A y B. Si esto lo ponemos en JavaScript no va a haber ningún problema. Tú viendo seguramente esto, no sabrías decirme qué es lo que va a ocurrir aquí. ¿Por qué? Seguramente dices, ah, sí, me va a sumar dos números. Pero tú eso no lo sabes hasta que no lo uses, hasta que tú no le pases aquí los dos números. Y lo peor es que podrías pasarle, por ejemplo, esto, ¿no? O sea, podrías pasarle un hola y 3, y fíjate lo que pasa, hola 3. Y lo que te está devolviendo es una cadena de texto, porque ya no hace una suma, hace una concatenación de dos cadenas de texto. Y lo mismo, igual podríamos ponerle dos strings, y lo que tú creías que hacía esto, que era sumar dos operandos, en realidad no es lo que está haciendo. Así que, sobre todo por un tema de legibilidad, vas a ver que las anotaciones de tipos nos van a ayudar un montón, porque no es lo mismo ver esto así, sin saber cuáles son los tipos de datos que tenemos aquí, a indicar que aquí lo que tiene que aceptar son dos números, que por lo tanto esto no debería funcionar y que vamos a poder saber qué es exactamente lo que está haciendo esta función. Las anotaciones de tipos, que es una cosa que hace mucho tiempo parecía que a lo mejor llegaba a JavaScript y ahora, en pleno 2023, se está proponiendo para añadir, es cómo funcionan los tipos de TypeScript. Es como le indicamos cómo son las variables, las funciones, los parámetros. Básicamente, le indicamos los tipos que esperamos. Una cosa que es muy importante y que lo vamos a ver es el tema de cuánta documentación te vas a ahorrar. Porque muchas veces en JavaScript, para indicar esto, obviamente necesitarían muchas veces utilizar pues, o JSDoc y decir, oye, el parámetro A es del tipo number, en este caso, y esto es el operador que suma. No hace falta esto, pero al menos sí que necesitaríamos lo otro, ¿no? Tenemos que hacer esto, al menos para documentar de alguna forma. Lo bueno que tiene TypeScript con las anotaciones de tipos es que se está autodocumentando el código automáticamente. Así que esto sería básicamente un poco y rápidamente por qué es interesante aprender TypeScript, por cómo añade los tipos y por qué usar TypeScript, aparte del tema de que diferencia, ¿no? El tipo dinámico y débil de JavaScript con el fuerte y estático que tendríamos en TypeScript. Súper importante, y esto es muy básico y esto no lo explican mucho. Y te lo tengo que explicar porque si no, no vas a entender muchas de las cosas que vas a ver hoy. Pero es muy importante que entiendas esto. TypeScript no funciona en tiempo de ejecución. Mira, te voy a explicar una cosa. Cuando nosotros estamos aquí y tenemos, por ejemplo, vamos a hacer aquí una raya, ¿vale? Y vamos a poner aquí compilación, y vamos a tener aquí otra que es ejecución. Y esta es la diferencia crucial y súper importante que tenemos que tener respecto a cómo funciona JavaScript y TypeScript, ¿vale? Ejecución, compilación. ¿Dónde funciona TypeScript? TypeScript funciona aquí. Aquí es donde funciona TypeScript. ¿Dónde funciona JavaScript? Funciona aquí. ¿Qué es lo que hacemos en este paso? Lo que estamos haciendo es transformar nuestro código TypeScript a JavaScript, porque el navegador no entiende nada de TypeScript. ¿Y por qué te explico esto? Porque todos los tipos que vamos a hacer hoy, todo lo que vamos a hacer sobre tipos, todo
no funciona en el navegador y por lo tanto no vamos a poder chequear esos tipos y no te va a ahorrar código. Una de las grandes mentiras que se comentan muchas veces, mucha gente que te dice TypeScript te ahorra código. Eso es mentira. TypeScript no ahorra código. De hecho, escribe más código. Lo que añade es seguridad, es robustez, es tranquilidad. Eso es lo que añade. Jamás os creáis a alguien que os diga que se escribe menos código con TypeScript, porque es mentira. O porque no ha entendido exactamente cómo funciona TypeScript. Lo cierto es que se escribe más código, pero eso lo que hace es que sea un código más robusto, ¿vale? Entonces, para que veáis claramente esto, fijaos en una cosa. Cuando vosotros estáis en el playground y le decimos que tenemos este nombre, que es string, que es un string que es Miguel, podemos poner nuestra primera anotación de tipos, ¿no? Nuestras anotaciones de tipos las hacemos así. Una vez que creamos aquí una constante, ponemos 2 puntos y le decimos cuál es el tipo, string. Fíjate que tú al poner este string aquí desaparece. El cómo funciona en JavaScript, este string es como si fuese un comentario que no funciona absolutamente para nada. Y al compilarlo, lo único que hace es añadir esta línea de useString, que lo único que hace es utilizar una versión un poquito más estricta de JavaScript para ejecutar su código. Pero esto es una cosa que es totalmente nativa de JavaScript y que la puedes utilizar hoy en día con JavaScript sin necesidad de TypeScript. Esto es una cosa que se hizo para quitar muchos de los problemas que tenía en JavaScript y lo puedes ver en cualquier código JavaScript. Así que este string que tienes aquí, como ves, desaparece. Todo lo que tiene que ver con tipos desaparece, ¿vale? Súper importante. Chequear tipos, validar tipos y todo esto en tiempo de ejecución, cuando se esté ejecutando nuestro programa, desaparece. Así que no cuentes con ello, como por ejemplo, si vas a querer poner validación de tipos con TypeScript de la respuesta de una API, eso desaparece en tiempo de ejecución. O por ejemplo, validar el input de un usuario. Eso en TypeScript, cuando va al usuario, eso desaparece, ¿vale? Súper importante que lo tengáis en cuenta, porque es que si no, esto os puede volar un poquito la cabeza. Una de las mejores herramientas que tenéis para utilizar TypeScript es Visual Studio Code. Visual Studio Code es un editor de código también de Microsoft, que es de sobra popular, que si no lo tienes te lo recomiendo mucho, y que además ha sido desarrollado con TypeScript. O sea, sus bases están hechas con TypeScript. De hecho, curiosidad, el propio TypeScript está desarrollado con TypeScript. Y esto es algo muy común, que un lenguaje de programación se pueda programar con el propio lenguaje de programación. Es un poco raro, pero TypeScript está desarrollado con TypeScript. Y Visual Studio Code también está desarrollado con TypeScript. Si no os creéis el tema de que TypeScript está hecho con TypeScript, podéis ir al GitHub de TypeScript, ¿vale? Y buscarlo. Podéis buscarlo. Podéis ver aquí, lenguajes, TypeScript 99.8. Y este es el repositorio de TypeScript. O sea, TypeScript está escrito consigo mismo. Es muy típico, es muy habitual. Bueno, dicho esto, esto sí que es una curiosidad muy chula. Dicho esto, os recomiendo mucho que os instaléis Visual Studio Code. Yo ya lo tengo instalado y es el que voy a utilizar para enseñaros los ejemplos. Y te voy a explicar por qué te recomiendo tanto que utilices Visual Studio Code. Mira, al abrir un editor de Visual Studio Code, todo el código que vas a utilizar aquí, una vez que tú escribas, ¿vale? Vamos a hacer esto más grande. Bueno, igual no tan grande. Vamos a poner que esto es TypeScript, ¿vale? Y una vez que lo tienes, fíjate que ya pues empieza a quejarse de que const, name, no sé qué. Este error es bastante interesante porque fijaos que dice no se puede redeclarar el block scope variable name. Name es un nombre protegido que está en el window, o sea, window.name existe. Por lo tanto, name en el bloque, o sea, en la raíz de tu fichero no lo podrías hacer. Pero vamos a poner, por ejemplo, persona para que se deje de quejar. Bueno, pues ya tendríamos esto. Y fíjate cómo es la integración, que si tú te pones encima de persona, ya nos está diciendo el tipo, aunque aquí dice que es Miguel y ya está. Y ya tendríamos aquí todos los errores que os comentaba de TypeScript, ¿vale? Si tú pones let persona y le intentas poner el 2, pues ya veis que dice, estos son errores de TypeScript que son nativos. Bueno, ¿veis este error que pone TS2322? Type number esto es el error de TypeScript, o sea que Visual Studio Code ya tiene TypeScript instalado, no tenéis que hacer nada más y ya lo tenéis ahí. También, por supuesto, también funciona con objetos y en los objetos de JavaScript, los objetos son como para describir un objeto del mundo real, fíjate, pues name, podemos poner Pepe y el age de 30. Lo interesante que ya empieza a darnos TypeScript, aunque fíjate que todavía no he escrito un tipo, es que con la inferencia de datos, ¿vale? Cuando tú le das al punto,
ya es capaz de decirte las propiedades que tiene. No sé por qué ahora no me salen, pero si nos ponemos encima, ¿ves? Ya detecta cómo es ese objeto y te dice que tiene el nombre y la edad. Si tú intentas acceder a cualquier otra cosa, ¿ves? Te dice que esta propiedad no existe. O sea, aquí ya estás viendo que sin escribir ni una línea de TypeScript, simplemente JavaScript, pero utilizando el compilador de TypeScript, ya tenemos un montón de errores. Y a esto se le llama inferencia. Inferir, lo que quiere decir es que TypeScript es capaz de observar cómo es el objeto y decirte pues su forma. Y te dice, vale, pues esta es su forma. Es un objeto que tiene la key name, que es del tipo string, y el age, que es del tipo number. Y además, si intentas acceder a una propiedad que no existe, te lo voy a decir. Y ya nos está dando un autocomplete totalmente gratis. Fíjate, bueno, ahora no sé por qué, porque hace un momento me estaba saliendo y ahora otra vez no me sale. Persona, punto, bueno, no sé por qué no sale, pero ves que si pongo A sí que me aparece aquí el age y si pongo aquí name pues también me aparece y aquí no se me queja, ¿vale? Los tipos básicos que tienes en TypeScript son todos los que necesitas, obviamente. Por ejemplo, ¿cuáles son los tipos básicos que teníamos en JavaScript? Pues tenemos strings, number, null, undefined, boolean, todos esos los tienes, ¿vale? No funciona el control space, no funciona. O sea, ya lo he intentado, ya sé que funciona con control space, pero es que no lo hace. Mira, control space. No sé por qué no lo pilla. Pero a veces sí que sale, no sé por qué no lo hace. En fin, no sé si es que está el atajo está hecho mal o lo que sea. Podría mencionar las extensiones recomendadas en Visual Studio Code. Mira, solo recomiendo una extensión en Visual Studio Code, no necesitáis nada más. De TypeScript hay una extensión que mejoran los errores que os dice, que esa es la que os recomendaría, que es TypeScript Error. A ver si lo encuentro. Error. Pretty TypeScript Errors. Es la única extensión que os recomiendo y es totalmente opcional, ¿vale? Es esta que os recomiendo. Esta está muy chula porque lo que os va a decir es el error os lo va a dejar bastante más bonito y lo vais a ir viendo constantemente en mi código, ¿vale? Iréis viendo en mi código cómo va apareciendo esto como más bonito y esta es la extensión que utilizo. Pero por lo demás, ya está, ¿eh? Ya está. Si ponéis persona y yo qué sé, pongo aquí esto, vais a ver que si nos ponemos encima, aparece aquí como la forma, la de arriba sería la forma oficial y la de abajo sería la forma bonita. ¿Ok? Bueno, pues lo que os decía, los tipos básicos, o sea, tenéis un number, que sería así, podéis poner también los números con el 2 puntos number, si queréis poner la anotación vosotros. Una cosa que ya os digo es, siempre que podáis, en TypeScript hay que intentar evitar escribir tipos. En TypeScript tenéis que intentar escribir los menos tipos posibles. Así que todo lo que pueda hacer automáticamente TypeScript por vosotros, pues dejáis que lo haga. ¿Qué más tenéis? Pues obviamente ya hemos visto los strings, tenemos también los nulls, ¿vale? Esto sería del tipo null, lo tenemos aquí. También tendríamos el tipo undefined. Esto lo hace automáticamente, también lo podéis poner manualmente. También tenemos symbol, begin y todo esto. Ya veis cómo funciona la inferencia de datos. La inferencia de datos es muy interesante porque fijaos que si tenemos let a hola, o sea, tenemos aquí una cadena de texto, ¿no? Texto, hola. Si hacéis texto, punto, ya automáticamente al detectar este autocomplete mágico del editor de Visual Studio Code viene gracias, en realidad, a TypeScript. Ya sabe TypeScript que esto es un string y por lo tanto te ofrece todos los métodos que puedes utilizar con la cadena de texto. Por eso también es muy interesante utilizar TypeScript porque te mejora la experiencia de desarrollo, ¿vale? Ahora bien, hay un tema con TypeScript, ¿no? Y es el hecho de qué pasa cuando no sabe inferir un tipo, ¿no? Cuando no sabe decir, esto es un string, esto es un number, es no sé qué. Bueno, obviamente va a tener un problema, ¿no? En este caso, si tú pones let a, es incapaz de saber en este punto cuál es el tipo que tiene esto, cuál es. Si no, no me está asignando nada. Así que ahora en este punto no va a saber qué es lo que es, ¿no? Y ahora ves que le va a poner un any, el tipo any. ¿Qué quiere decir el any? El any, mucha gente lo entiende como cualquiera, que es la traducción literal, ¿no? Cualquier tipo de dato. Por lo tanto, como esta variable todavía no sabemos qué es lo que tiene, pues podemos entender que podrá ser un string, un number, lo que sea. Pero otra cosa bastante importante que tenemos que entender es que cuando utilizamos el any, en realidad lo que le estamos diciendo es algo todavía más grave. Y es que el any, fíjate que cuando hago el punto ya no me aparece, aunque le he asignado una cadena de texto, fíjate
que no me está haciendo el autocomplete, no me está diciendo realmente que sea tu uppercase, no me está diciendo que pueda realmente utilizar esos métodos, porque no lo sabe TypeScript. Lo que le estamos diciendo con el any es mucho más que cualquier tipo de dato. Lo que le estamos diciendo es que ignore el tipado de TypeScript. Básicamente le estamos diciendo, oye, ignora el any value. Si tú le pones un tipo any, ignóralo. O sea, ignora que esto puede ser un string, un number o lo que sea. Ignóralo. Aunque yo le ponga un string, no lo trates jamás como un string. Y aquí lo podéis ver claramente porque hemos perdido el autocomplete y no se nos va a quejar de si existe, ¿ves? No sabe si esa propiedad existe, pero no nos está dando el error. Así que es súper importante que entendáis que el any va mucho más allá de realmente decir que estamos hablando de cualquier tipo. Lo que estamos diciendo es que ignore el tipo, ¿vale? Es que ignore el tipo. Y por lo tanto, ya veis los problemas que vamos a tener, ¿no? Otra cosa, y algo diferente, es uno que se llama unknown. Que el unknown, lo que le queremos decir es que no sabemos cuál es el tipo. Entonces, cuando decimos que es unknown, lo que estamos diciendo, no me sé cuál es el tipo, y fíjate que entonces dice, bueno, pues ten en cuenta que AnyValue es del tipo unknown y por lo tanto no te puedes empezar aquí a utilizar propiedades que no sabemos si existen. Así que ten cuidado con esto porque si no te puede petar, ¿vale? Entonces, ya hemos visto un poco el any, que obviamente el any vamos a ver que lo tienes que ir evitando porque si no, lo que estamos haciendo es como evitar los tipados de datos de TypeScript, ya sea variables, funciones y tal. El any digamos que es una forma de escapar o de saltarte el type checking de TypeScript. Y siempre tienes que evitarlo. De hecho, hay una opción que puedes activar para evitar los any. Aunque eso puede ser bastante problemático porque luego entonces tienes que estar ahí a full de ir cambiándolos y tal. Pero así te aseguras de que todo funciona correctamente, ¿vale? ¿Alguna cosa más? Cuando creamos una variable y le asignamos el valor y estoy trabajando con TypeScript, ¿no es necesario decir el tipo de variable? No. En ese caso, no. Por ejemplo, claro, luego vamos a ver que con tipos más complicados, sí. Por ejemplo, un objeto. Imagínate que tú tienes aquí un objeto que es así. Miguel y es age y tenemos aquí 30. En este caso sí que podemos hacer persona.name y esto va a acceder. Pero imagínate que esto es un tipo de dato. Pues TypeScript no es capaz de saber que este objeto se refiere a un tipo de dato. Lo veremos más adelante cómo lo tenemos que hacer correctamente. Pero para los tipos básicos, como por ejemplo algo así, no hace falta tiparlo, ¿vale? Midu, ¿puedes explicar qué es inferir? Bueno, lo he comentado antes. Inferir es que sin necesidad de nosotros decirle el tipo, ¿vale? Ves que aquí le estamos diciendo el tipo. Sin necesidad de nosotros decirle el tipo, lo que está pasando aquí es que ya TypeScript es capaz de decirnos que persona es un string, porque le estamos asignando un string y está infiriendo su tipo. Ya está. ¿Vale? Obviamente una de las cosas más importantes de JavaScript, TypeScript y cualquier lenguaje de programación son las funciones. Imagínate una función que tengamos, vamos a poner function, que sea saludar, ¿no? Y tenemos aquí el name. Mira, de hecho, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Voy a ir dejando aquí todos los ejemplos que tengo. Es que tengo por aquí ejemplos escritos de las cosas que os quiero ir comentando. Y voy a ir añadiendo, ¿no? Inferencia, ¿vale? Y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo A y B infiere que son number sin decirle nada, ¿vale? ¿Vale? C también será number. Si os fijáis, esto está muy chulo porque la inferencia también llega así, ¿no? Si tenemos A, que es un número, y B, que es un número, tenemos que C, por lo tanto, si haces A, que es un número, más B, que es un número, C también es un número. Y esto también lo está infiriendo. Está bastante chula el tema de la inferencia, ¿no? Luego también tenemos que una vez, esto lo que hemos enseñado de los strings, ¿no? Una vez que tenemos aquí pues una cadena de texto, cuando tú tienes la cadena de texto, pues ya te detecta que funcionan correctamente estos métodos. ¿Ves? Ha detectado que este método sí que existe en la cadena de texto, pero no puedes ni utilizar esto está mal, lo detecta que está mal, y también detectaría que está mal si intentamos, por ejemplo, si intentamos acceder a una propiedad que no existe, ¿no? Propiedad inexistente. Esto también petaría. Lo del any ya lo hemos visto aquí, ¿no? Que sería encontrar, pues ponerle any, aunque esto ahora vamos a ver lo del any mejor, lo vamos a ver con las funciones. De hecho, vamos a poner aquí functions y vamos con las funciones. Las funciones, a ver,
El tema de las funciones. Las funciones se escriben exactamente igual que en JavaScript. Tendríamos aquí una propiedad name, console log, vamos a poner hola y ponemos el name, ¿vale? Hasta aquí todo bien, pero fíjate que ya tenemos un problema porque la inferencia de TypeScript tiene un límite. Y el límite está en que no hace magia. Y esto es un error también muy común en que mucha gente se cree que va a funcionar como si nada. Fijaos que tengo aquí una función que parece que no hay ningún error, pero si me pongo aquí encima, me dice, oye, que este parámetro name tiene implícitamente el tipo any. Es mejor que le pongas un tipo, que le pongas un tipo, porque si no name, yo no sé lo que es. Y por lo tanto, como no sé lo que es, pues fijaos que no puedo utilizar tu uppercase. O sea, no sé utilizar, no tengo autocomplete ni tengo nada. Así que le tenemos que ayudar, en este caso, a que sepa lo que es. Aquí podemos ver el caso de uso del any. En este caso le estamos diciendo que puede ser cualquier cosa, pero nosotros no queremos que sea cualquier cosa. Así que le vamos a decir que el name es un string, ¿vale? Esto va a evitar ciertos problemas. Por ejemplo, si pones saludar Pepe, no habrá problemas. Pero si pones saludar 2, pues ya nos va diciendo, oye, el argumento del tipo number no es asignable al parámetro string. Fíjate la diferencia, que si no le ponemos nada, se va a tragar cualquier cosa. Por defecto, las funciones no tienen inferencia, sí no tienen contexto, que lo verás después. Luego te enseño un ejemplo en el que sí que funciona la inferencia para los parámetros de las funciones, pero en este caso no tiene ningún contexto y no sabe lo que es el name. Le tenemos que ayudar nosotros, ¿vale? Para decirle. También una cosa muy típica con las funciones, en este caso, sería el hecho de utilizar objetos, ¿no? Hay veces que queremos utilizar objetos como funciones. Tenemos nombre y también pues edad. Imagínate, tenemos el nombre y la edad. Y ahora pues lo mismo, queremos hola, tienes años, ¿vale? Y tenemos pues un objeto. Aquí tenemos el mismo problema. Tenemos un objeto que el name puede ser cualquier cosa, el age cualquier cosa. Y de hecho, si intentamos saludar y aquí le paso un 2 y al age le paso el Pepe, ¿no? Pues esto se lo come con patatas fritas y esto pues se queda gustísimo. Una cosa muy importante es que en este caso el editor está configurado de una forma en la que se está comiendo el any, ¿ves? El any no se está quejando. Pero seguramente si copiamos esta función en el playground que teníamos aquí, ¿vale? Vamos a editar, descomentar esto. Vas a ver que a lo mejor aquí sí que... Ah, mira, aquí porque le he puesto el string, ¿vale? ¿Ves que aquí sí que lo pega como un error? ¿Ves que aquí pone name y te dice errores? Y aquí parameter name implicitly has any type. Vale, fíjate en dos cosas. Una, en este caso sí que es un error. Y dos, aunque sea esto un error, aunque yo ponga aquí tu lowercase, fijaos, yo voy a hacer esto mal, porque obviamente no podría hacer esto debería petar, pero fíjate que TypeScript sería capaz de compilarlo, o sea, me podría devolver el JavaScript. Esto es súper importante por lo que decía antes, no te fíes de que en tiempo de ejecución de tu código te valide los tipos, porque no lo hace, los ignora. Y aquí lo puedes ver, pese a que este código está mal, que el name es un any, o sea, que puede ser cualquier cosa, que le pasamos un 2, que no tiene sentido, que transformamos el 2 en tu lowercase, que esto no existe, TypeScript es capaz de compilarte y devolverte el código. Y fíjate que tenemos el error de que te dice, oye, name implicitly has any type. Esto es porque hay una configuración, TypeScript tiene un montón de configuraciones, tiene 10.000 millones de configuraciones, y una de ellas es el hecho de evitar o no los any's implícitos. Así que si lo que quieres es evitarlos, pues esta configuración la tendrías que activar. Ya os digo que siempre que podáis, tenéis que evitarlos, ¿ok? Siempre que podáis, hay que evitarlos. Muy bien. Pues venga, vamos a seguir. Teníamos el ejemplo del objeto, que le pasa exactamente lo mismo, el tema de los any. Ojo con esto, porque aquí una cosa que mucha gente diría es, venga, pues añádele las anotaciones de tipo. Di que el name es un string y que este es un number, ¿vale? Y ya está. Vale, ¿cuál es el problema? El problema es que aquí estamos encontrando una... Ay, perdón, que no lo he enseñado, perdón, vale. Estamos aquí con el objeto, Vale, imaginad que alguien me dice, bueno, estos son any, venga, ponle la anotación de tipos ya, que esto está mal. Y alguien podría decir, bueno, pues venga, le voy a hacer esto. Esto está mal, ¿vale? Esto está mal porque está entrando en colisión con la sintaxis de JavaScript. Porque la sintaxis de JavaScript te permite renombrar
la propiedad de un objeto. Y esto lo que estaría pasando es que name lo está transformando al nombre string y age al nombre number. Mucho cuidado con esto. Para poder tipar correctamente esto, y a veces esto es una cosa que puede ser un poco... lo que se podría hacer de dos formas. Una, este objeto es lo que queremos tipar y por lo tanto, dos puntos, name string, age string. ¿Vale? Esto sería una forma y fíjate que ahora sí se nos está quejando. Lo que estamos diciendo es el tipo de este objeto, dos puntos y le ponemos la anotación de tipos, el name es un string, el age es un string. Esto sería una forma de hacerlo y ahora sí los tipos ya nos está avisando. De hecho ahora le ponemos aquí bien este en lugar de string es un number, ¿vale? Y este también se está quejando. Le ponemos el 2 y ahora sí que está bien, ¿vale? Otra forma que podríamos hacer esto. Persona, dos puntos, quitamos esto y lo que le vamos a decir es, vale, lo que le va a recibir aquí como parámetro es persona y persona, la anotación de tipos es que tiene un name string y un number. Lo malo es que esto te obliga a sacar entonces name y age de persona, ¿vale? Pero lo podrías hacer así también, ¿ok? Así que lo mismo podríamos hacer con las anotaciones de retorno. Esto sería como los de tipos y ahora también, no solo los parámetros los podemos indicar el tipo, también lo que devuelve. Podríamos tener aquí const a podríamos tener una función. Mira, vamos a poner aquí function saludar, vamos a poner lo mismo, vamos a usar lo mismo, así como lo habíamos hecho antes, ¿vale? Console log tal, imagínate que quiero devolver la edad, Por suerte, por fortuna, TypeScript sí que tiene inferencia del tipo que retorna. Fíjate que si te pones encima de saludar, nos va a decir saludar, acepta el name y el age que tiene esto, y estos dos puntos después de la función te dice que devuelve un number, porque age es un number. Pero fíjate, si imagínate que tú tienes aquí name, que le dices que es un string, y en otro, bueno, que no puede ser username, ¿vale? Y username vamos a asignarle el saludar del Pepe, no sé qué. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que pasa aquí es que este saludar que está devolviendo el número ya no lo podemos asignar al username porque le hemos dicho que era un string, porque ya sabe que saludar devuelve la función un number. Pero fíjate que no lo hemos dicho absolutamente nada de lo que devuelve o deja de devolver, sino que automáticamente TypeScript ha detectado que es un number. Para nosotros decirle qué es lo que devuelve, tendríamos que poner aquí dos puntos y decirle el tipo de dato. Si queremos que sea correcto con lo que hemos escrito, tendría que ser number. Pero si ponemos un string, fíjate que se va a quejar y te va a decir, oye, que me has dicho que era un number o sea, me has dicho que era un string y estás devolviendo un number. ¿Qué está pasando con esto? Un ejemplo todavía más bestia de esto, para que veas hasta qué punto puedes tipar, es el tema de utilizar funciones como parámetros. Si ya sabes JavaScript, sabrás que puedes utilizar una función como parámetro. Vamos a utilizar una arrow function para que te vayan sonando con arrow functions también. Imagínate que tenemos aquí una función y le pasamos una función como parámetro. Y la función devuelve la ejecución de esta función, ¿vale? Esto lo que tenemos que hacer es say hi from function y pasarle la función que queremos ejecutar, ¿no? Que teníamos el nombre y esto hace console log de hola name, ¿vale? Voy a enseñarte un poquito para seguir esto, para que no te asustes, porque si no, te vuelves loco. Pero esto, amigos, amigas, esto es muy básico. Esto es JavaScript. No es nada de TypeScript, no es nada especial. Es súper importante que entiendas que en JavaScript las funciones se le llaman de primera clase o son first class citizen. Lo que quiere decir es que las funciones en JavaScript se pueden guardar como variables, se pueden pasar como parámetros. Y esto es simplemente un callback de toda la vida, una función que se ejecuta dentro de otra función, ¿vale? Entonces, tenemos aquí una arrow function que lo que recibe como parámetro es una función. Y esta función, mira, voy a quitarle el return por ahora para que lo veáis más claro. Y esta función se ejecuta dentro pasándole el parámetro Miguel. Ahora, cuando queramos ejecutar el say hi from function, lo ejecutamos aquí y le pasamos como parámetro, como argumento, o como parámetro, bueno, le pasamos directamente la función. Y esta función es la que le llegará aquí, ¿vale? Esta función que veis aquí, mira, voy a hacer un croquis en un momento. Esta función es esta que llega aquí, ¿vale? Esta función es la que llega aquí. Y este name es el que recibirá aquí, ¿vale?
Ahí lo tenéis más claro. Entonces, dicho esto, hasta ahora esto, que bueno, pues más o menos parece que funciona, esto está plagado de any's y de problemas. Porque si lo miramos por aquí, vais a ver que tenemos aquí fn, que sí es any, y este name aquí, que tiene any. Este lo podemos cambiar rápido. Ponemos un string y esto, fácil. Pero esta función también tendríamos que tiparla. Un error muy común es tipar las funciones con function, ¿vale? Utilizar function. O sea, tú podrías decir aquí, esto es una function. ¡Pum! Ya está. Y no hay errores. Esto funciona, ¿vale? Pero no está correcto, ¿vale? No está correcto decir, aquí lo que espero es una función. ¿Por qué no es correcto? Porque fíjate que ahora podríamos volver a llamar say_function y pasarle, por ejemplo, aquí, yo qué sé, math random. O podemos pasarle una función que lo que hace, pues es directamente, yo qué sé, hacer otra cosa diferente a lo que realmente estábamos esperando que hiciese. Function es una forma muy general de referirte a que recibe una función. Es el any de las funciones y también por eso lo tenemos que evitar. Lo correcto debería ser, pues, decirle exactamente cuál es la función que necesitamos. Y en este caso le podríamos decir, mira, vamos a hacer una cosa para que lo veamos más fácil. Esta función que le he pasado por aquí, la voy a sacar y vamos a crear aquí un say_hi y la vamos a sacar a una constante. Y ahora este say_hi_from_function se lo pasamos como parámetro. Entonces, hasta aquí parece que no hay errores, todo funciona bien porque habíamos puesto este function y tal. Vamos a quitar el function. Ahora nos dice, function es del tipo any. Vale, ¿cómo lo podemos arreglar? Pues tenemos que decirle cuál es el tipo de esta función. Para tipar las funciones se puede hacer exactamente igual que como estamos haciendo con números, con strings o con lo que sea. Así que ponemos 2 puntos y le decimos, la función que yo espero es una función que tiene un parámetro que se llama name y que recibe un string. Y que lo que devuelve, en este caso, podríamos decir que devuelve void, porque no devuelve nada en este caso. Si devolviese el string, podríamos poner string. Pero fíjate que si le pongo string, se me queja. Porque me dice, oye, es que el say_hi, que es esta función que tienes aquí, no está como pasando la validación de este tipo, porque me has dicho que esto devuelve un string y esto no devuelve nada. Por lo tanto, o devuelves aquí un string para que pase, ¿ves? El name es un string, o me tienes que cambiar este tipo de aquí. Y le he puesto void. ¿Y qué es esto de void? ¿Por qué void? Porque void es cuando una función no devuelve nada, no tiene un return, se le dice que devuelve void, no devuelve nada, no tiene ningún return. Y es bastante importante muchas veces indicarle el void para saber que una función no tiene un return. Y esto puede ser muy útil porque hay veces que hay funciones, por ejemplo esta, que no requiere devolver devolver nada, ni un undefined, ni siquiera el valor undefined, sino que simplemente ignoramos lo que devuelva. Igual puede devolver el 3, pero aunque devuelva el 3, fíjate que sí que funciona. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es que no nos importa, que no tiene por qué devolver absolutamente nada a esta función. Así que le vamos a poner void. Pero si queréis ponerle string ahora mismo para verlo más claro y devolvéis el string, pues ya lo tendríais. Pero esto es un ejemplo para que veas cómo de potente es a la hora de pasarle una función también como parámetro. ¿Las funciones no devuelven undefined siempre de forma implícita? Efectivamente. Si le pones... Eso es una cosa que han arreglado ahora en la última versión. Que si no le pasas nada, esto debería devolver undefined. Y de hecho esto, si pones aquí return o haces un return directamente, debería funcionar. Ahora no se puede funcionar. Void, ¿ves? Es que me pone como que es void porque... no sé por qué. Pero se supone que en la 5.1 habían arreglado esto, que ahora podías poner... Porque si ponemos esto, debería funcionar. Pero ahora habían arreglado, se supone, la 5.1, hacer esto, que esto debería funcionar. Pero bueno, que si no devuelve nada, el tipo de devolver es este. Debería marcar error si le pones void y igual le pones un return. No, porque void es un tipo de dato que lo que indica es que no te importa lo que devuelve. O sea, que no tiene por qué devolver nada. Y que si devuelve algo, tampoco te importa. Así que sería un poquito eso. O sea, va un poquito más allá. Hay que tenerlo en cuenta de que es como decir, no me importa lo que devuelva, ¿vale? Bueno, esto era un ejemplo. Ya os digo que si hay veces que os perdéis, no os preocupéis, ¿vale? Si te pierdes por esto, no te preocupes porque ahora lo que vamos a hacer
es básicamente pues volver a otro tema que es un poquito más básico y iremos un poquito para atrás, luego para adelante, para atrás y para adelante. Así que no tengan miedo si por lo que sea en algún momento te pierdes, porque esto a lo mejor dices, ostras, todavía no sé cómo pasar por parámetro en JavaScript. Bueno, pues no te preocupes. Por ejemplo, lo de tipar arrow functions. Pues tipar arrow functions. Antes habíamos hecho el ejemplo de la función. Para tipar arrow functions es exactamente lo mismo, ¿no? Que habíamos visto con la function, solo que, fíjate, que el return type, el tipo que retorna, se pondría number. Pero ya os digo que esto, siempre que podáis, evitadlo, porque esto lo puede inferir sin ningún tipo de problema. Otra cosa que podríais hacer, esta sería una forma de tiparlo, y luego tendríais otra, bueno, esta sería una, y de la otra sería, por ejemplo, restar, y así, ¿vale? Return. Serían dos formas diferentes, ¿vale? Puedes tiparlas así, donde haces const sumar, tipas los parámetros aquí, y el tipo que retorna. O podrías hacer esto, const restar, y le indicas cuál es el tipo de la función y luego haces la función. Utiliza la que tú prefieras. Yo, personalmente, me gusta más la de arriba, porque queda todo como en un solo sitio, ¿no? Y aquí como que tenemos dos partes, una el tipo y otra la función. Y como que me cuesta un poquito más de leerlo, pero cualquiera de las dos es válida a la hora de tipar las arrow function, ¿vale? Muy bien, nos faltaría un tipo que puede devolver una función que sería el never, ¿vale? ¿Qué pasa con el never? Imagínate que tienes una función que lo único que hace es devolver errores y que si tiene un mensaje, ¿ves? Pues hace un throw del error. ¿Qué pasa? Que esto obviamente nunca va a devolver nada, jamás va a devolver nada. Y por lo tanto lo que le puedes decir es que esto nunca va a devolver nada. Y por eso le ponemos el never. Pero tampoco pasa nada si es uno un poquito más avanzado, pero sobre todo se utiliza para funciones que sabes que nunca van a devolver nada, para que no tengas ningún tipo de problema al intentar guardarte una variable y tal. Pero bueno, no es tan importante, te lo dejo por ahí, por si lo quieres saber, el never y ya está. Muy bien. Ahora bien, os he dicho antes que las funciones no tenían inferencia, ¿cierto? Os he dicho que si tú haces función sumar A y B, esto, por defecto, no va a saber que esto es un number y esto es un number. No lo sabe, ¿vale? Entonces, never y void no son lo mismo. Porque never es que sabes que nunca va a devolver un valor, o sea que nunca va a tener un return, nunca va a hacer nada. Y void sería una forma de indicar que realmente la función puede devolver un valor, pero es que no te importa realmente que devuelva un valor o no. Y esto lo que te permite es que diferentes funciones te sirvan. O sea, a ver, vamos a ver. Function. Imagínate log message. Y le pasamos el message con el text. Y le vamos a poner void, ¿vale? Imagínate que ponemos esto. Pero si tú devuelves esto, no pasa nada. O sea, en este caso sí, porque lo necesitamos al pasárselo por parámetro. Esto es que no devuelve nada, ¿vale? O sea, no devuelve nada, ya está. Pero el never es que sabes que nunca va a llegar a devolver nada. Nunca va a ejecutar el return implícito que hay aquí, ¿sabes? Nunca va a llegar aquí, para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Nunca va a llegar aquí. Porque en un momento antes, ¿vale? Antes vas a tener aquí un throw. Y por lo tanto, nunca va a llegar a este punto en el que te da igual esto sería esto sería el void, no devuelve nada, ¿vale? Pero es que no va a llegar nunca a un return implícito, ¿vale? Porque el throw no tiene un return o sea, no es que no te importa, es que no llega al return, ¿vale? Sería como un paso antes y por lo tanto es un never. No sé, ¿se entiende? Nunca llega aquí al return implícito. Sé que se puede costar de entender la diferencia, pero yo creo que es muy claro sobre el tema de que si es un never es porque haces un throw y no dejas que termine la ejecución de la función, ¿no? O sea, se ve muy claro porque en el never sabes que nunca va a terminar de ejecutarse la función. Ya está. Esa es la diferencia con el void. El void va a llegar al final. Va a llegar hasta el final. Solo que no devuelve nada a la función. O sea, se va a terminar de ejecutar. Ya está. O sea, es como que el never nunca va a piensa como si nunca fuese a terminar. Si os he enseñado ya casos reales. El throw message, este error, esto es súper real. Estos son casos reales. El throw error, que si tienes un mensaje, por ejemplo, si tienes message tal, esto es un error, esto es real, esto es súper típico.
Esto es súper típico. Y lo tienes para cualquier handler que vayas a hacer, que tengas un error y que vayas a hacer throws y vayas a hacer lo que tú quieras e interrumpir la ejecución o hacer un process exit, por ejemplo, de salir de la función si hay algún error. Pues eso sería para el never. Ya está. ¿Vale? Muy bien. Os he dicho antes que no había inferencia de tipos con las funciones, ¿vale? Vale, pues el tema. Imaginad que tenemos un array, que vamos a ponerle, yo que sé, Speedy, que tenemos Hulk, que tenemos los Avengers y tal, ¿vale? Os he dicho antes que no había inferencia de tipos con las funciones y que teníamos que ponerle para evitar el any, pero resulta que a veces sí, porque depende del contexto en el que creas una función. Y eso pasa con las funciones anónimas según el contexto. Por ejemplo, si nosotros tenemos un array de strings de Avengers y le ponemos avengers.forEach y de cada Avenger queremos hacer console.log Avenger. Pues fíjate que tenemos aquí el autocomplete y me ha detectado que puedo hacer el uppercase. ¿Qué significa esto? Pues que TypeScript sabe que Avenger es un string. ¿Ves? Sabe que es un string. ¿Y cómo lo sabe? Si esto es una función anónima que ni siquiera la hemos tipado ni nada. Pues lo que está haciendo es la inferencia. Gracias a que estamos utilizando Avengers con el método forEach, lo que está pasando es que dice, vale, pues entonces, como estás utilizando un array de strings, sé que aquí te va a llegar un string. Así que hay veces, ciertos casos, esto también lo podríamos hacer, si no con una arrow function, también lo podríamos hacer con una función normal y funcionaría exactamente igual. También aquí sabe que esto es una cadena de texto. O sea que hay veces que la inferencia sí que funciona. O sea, tenlo en cuenta porque en este caso sí que habría inferencia de datos, ¿vale? Esto pasa con otras funciones, no solo con el forEach, con el .map también pasa, con todas las funciones de arrays, pero también incluso con bibliotecas te puede pasar, ¿vale? Que es capaz de inferir gracias a los genéricos que veremos después. Vamos a hablar ahora de los objetos. Los objetos ya hemos visto que tienen inferencia de datos. O sea, si tú haces un objeto como este, pues obviamente haces hero, y ya tenemos aquí el autocomplete, el age y el name. O sea, ya sabemos cómo es esto. Si tú intentas ahora mismo acceder y cambiar, por ejemplo, el name y ponerle un número, pues se va a quejar porque dice, oye, que el name era un string y ahora me dices que es un número. O incluso se va a quejar si por lo que sea tú intentas aquí decirle, no, pues ahora le voy a poner aquí una propiedad nueva que sea el poder. Y le pongo 100. Fíjate que te dice, oye, es que esta propiedad no existe en este tipo que tú has creado aquí. Esto es porque nosotros nos hemos fiado de la inferencia y le hemos dicho, oye, no, cuando yo creo un héroe, tiene justamente estas propiedades. Por lo tanto, si intento acceder o crear una nueva, pues no me puedes permitir ni leerla, porque no existe, ¿ves? Me dice, oye, esta propiedad no existe, ni siquiera crearla, porque no existe. Nosotros le hemos dicho que no la podemos crear. Esto es súper importante a la hora de trabajar con TypeScript, porque nos está haciendo como un contrato de nuestros objetos, que suele ser el error más común que muchas veces cometemos con JavaScript, ¿no? Que ponemos ahí a crear cualquier cosa y la liamos. Obviamente, podríamos crear una función, createHero, para crear héroes, ¿no? Tendríamos aquí el number y tal, y hacer un return con el nombre y el age. Vale. Aquí con esto podríamos crear héroes, pero fíjate que el problema es, vale, yo creo un héroe, createHero, y digo Thor 1500. Vale, aquí tengo a Thor, pero ¿el tipo de este hero es el mismo que este de aquí? No lo sabemos. O sea, sabemos que el objeto sí que parece el mismo. O sea, estamos devolviendo y haciendo exactamente lo mismo. Pero es un poco rollo el hecho de que aquí, fíjate, que tenemos exactamente los mismos tipos que aquí. Que aquí no soy capaz de saber si Thor es realmente de este mismo tipo. Sé que tiene las mismas propiedades el objeto, pero no sabemos si es del mismo tipo. Así que aquí entra una cosa que se llaman los type alias. Y es una de las cosas más potentes y más interesantes que tiene justamente TypeScript. Lo que vamos a hacer es crear un type nuestro propio que vamos a definir cómo es un héroe. Vamos a decirle que un héroe es un objeto que tiene dos propiedades, un string, ¿vale? Y también tenemos un number. Vamos a quitar esta coma. Y por lo tanto ahora le podríamos decir que este hero de aquí es un hero, ¿vale? Esta variable hero es hero.
Muy importante, cuando creas tipos tuyos propios, siempre se hacen en Pascal Case, ¿vale? No se hacen ni en minúscula, no se hacen en Camel Case, Hero Type, no se pone una T aquí al principio, se hacen Pascal Case, ¿vale? Y en este caso ahora le podemos decir, oye, pues este es el tipo de Hero, por lo tanto, este Hero es del tipo Hero y lo tienes aquí. Y es más, lo mejor es que puedes decir que este Create Hero, fíjate que ahora me dice que devuelve un objeto con name y string, age y number. Pero nos gustaría que el Tor no fuese un objeto, sino que fuese de nuestro tipo. Porque si el día de mañana nosotros añadimos algo nuevo aquí, nos gustaría que lo tuviese el tipo. No es más fácil de trabajar teniendo este tipo que no estar trabajando con el objeto en todos los sitios. Así que le podemos decir que Create Hero, le vamos a decir que devuelve el Hero. Y ahora si vamos a Tor, podemos ver que ahora pone Hero. Fíjate la diferencia entre que dice que devuelve un objeto a decir que devuelve nuestro tipo. Que ya lo está como encapsulando en un contrato en el que nosotros le estamos diciendo cómo es este objeto, ¿vale? ¿Ves? Hero. Lo bueno de esto es que si ahora yo de repente digo, no, pero es que también quiero, no sé, que nos digas si el héroe está en activo, ¿vale? Fíjate que se me queja, porque me dice, oye, estás devolviendo esto, estás devolviendo isActive, un booleano, y resulta que esto no está en este tipo. Por lo tanto, algo tienes que hacer para arreglar esto. Lo vamos a hacer, ¿vale? Vamos a hacerlo. Pero antes, otra cosa interesante que podemos hacer para que veas la potencia que tienen los tipos es los parámetros. Fíjate que ahora mismo en los parámetros tengo el name, que es un string, el age, que es un number. Pero son justamente los mismos parámetros que tenemos en el tipo. Bueno, pues podemos decirle que le queremos pasar un giro, que esto es del tipo giro y que devuelve un giro. Sacamos el name y el age del giro, ¿vale? Y ya está, estamos extrayendo el name y el age del giro y ahora mismo solo devolvemos un objeto con el name y el age, exactamente igual. Lo que pasa es que ahora aquí en el create giro, fíjate que ahora se me queja porque dice que ahora solo espera un argumento y le pasa O2. Así que en este giro, ¿qué pasa? Que lo que espera es un objeto. Así que le podemos pasar aquí el objeto y le decimos, vale, el name es store y el age 1500. Hasta aquí alguien dirá, oye, esto está muy bien, pero ¿no es un poco tontería cuando creas un héroe pasarle el héroe y devolver el héroe? Tienes toda la razón. Y no te preocupes porque vamos a ver cómo esto lo vamos a ir cambiando para poder separar mejor estos tipos de input a lo que devuelve. O sea, lo que le pasamos para crearlo y a lo que devuelve. Así que vamos a comentar esto y vamos primero a explicar los optional properties, ¿vale? Teníamos esto. Lo primero que queremos hacer es que resulta que los héroes queremos saber si están en activo. Porque hay algunos que se están retirando, como Iron Man, el pobre pues lo ha dejado. Vamos a ver cuáles están en activo. Pues fíjate que he puesto aquí como una interrogante. ¿Por qué? Bueno, si yo no le pongo el interrogante, empieza a haber un montón de problemas. ¿Por qué? Porque en mi tipo, de repente, he añadido una nueva propiedad booleana y fíjate todos los errores que acaban de aparecer. ¿Por qué? Porque este objeto no tiene la propiedad, aquí estamos devolviendo name y age, pero no estamos devolviendo el isActive. Aquí también se me está quejando porque no estoy pasando por parámetro el isActive. O sea, la hemos liado parda. La hemos liado parda de golpe, ¿no? Lo que está pasando aquí es que hemos añadido una propiedad que necesitamos que sea opcional. Así que le decimos, oye, no, esto es opcional, que si está bien, pero si no está, no pasa nada. O sea que si está, tiene que ser un booleano, y si no está, pues no está. Ya está. Fíjate que solo con esto ya lo hemos arreglado. Y lo bueno es que ahora podríamos decir, oye, cada vez que creamos un giro, pues voy a hacer que tú me pasas el nombre y la edad y yo te lo devuelvo y como lo estamos creando, hombre, si lo estamos creando, yo quiero pensar que está en activo, ¿vale? Está empezando ahora su carrera de héroe. Por lo tanto, por defecto, isActive está true. Y ahora, si en Tor miramos el isActive y esto lo ponemos en un console log, esto nos devolvería true, ¿vale? Esto lo tendríamos en true. Muy bien, hasta aquí está bien, pero ¿no es raro que un héroe no tenga ID? Porque a mí me parece un poco raro que los héroes no tengan ID. Bueno, pues vamos a hacer algo. Vamos a poner aquí que nuestros héroes tengan ID. Vamos a poner ID y vamos a poner un number. La hemos vuelto a liar porque obviamente nos dice aquí, fíjate todos los problemas que tenemos por aquí. Vamos a poner que es opcional también. Esto lo arregla, pero resulta que nuestros héroes ahora mismo no tienen ID. O sea, aunque yo, si voy aquí a Tor ID,
aunque ves que me dice es number o undefined, claro, le he dicho que es un número. Pongamos que yo digo, vale, id.toString, porque quiero transformarlo en un string. Fíjate qué ha pasado. Automáticamente, TypeScript ha detectado que id puede ser undefined. Y por lo tanto, cuando estaba escribiendo, fíjate, hago punto toString, como quiero transformar este número a un string, y automáticamente me ha puesto este simbolito, que es el optional chaining, el encadenamiento opcional, que lo que hace es decir, oye, si Tor tiene una ID, entonces voy a ejecutar este método. Pero si no tiene una ID, esto lo que voy a hacer es evitar ejecutarlo. Y por lo tanto, esto no lo va a ejecutar, ¿vale? Es una forma de asegurarse, de preguntar, sin necesidad de hacer un condicional, si esto existe antes de continuar. Pero bueno, esto está muy bien, pero ¿sabes qué pasa? Que como pasa en todas las empresas, hay alguna persona que resulta que le gusta jugar con fuego. Un problema que tenemos muchas veces en JavaScript es la mutabilidad, ¿no? Imagínate que alguien un poco torpe dice, ostras, Tor ID, pues yo le voy a poner aquí el que me da la gana. El que me da la gana, ¿vale? Dice, vale, el que me da la gana. O le voy a poner bueno, como es un número, le voy a poner le voy a poner el número que me da la gana. ¿Qué ha pasado aquí? Lo que está pasando aquí es que alguien acaba de romper nuestro Tor, porque ha mutado el objeto que hemos creado aquí. Lo está mutando e imagínate que alguien lo quiere utilizar y ¡clum! Bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo podemos evitar que esto ocurra? Pues muy fácil. Lo bueno de los tipos es que también tenemos algunas propiedades que pueden acompañarles. Como por ejemplo le podemos decir que la propiedad ID del tipo giro que sea solo de lectura. Le podemos decir esto solo es de lectura. Y fíjate lo que pasa, que si tú intentas ahora acceder y reescribir la propiedad ID, te va a decir, oye, no puedo asignar esta ID porque solo es de lectura. Y así ya te estás evitando muchos problemas. No es que esto de repente sea inmutable, que es diferente. No estamos haciendo que sea inmutable, pero sí que estamos haciendo que si alguien intenta acceder y escribir, tenga un error en TypeScript. ¿Y por qué no es inmutable? Alguien se preguntará. No es inmutable porque, de nuevo, y por favor, tened esto súper en cuenta. Si ponemos esto aquí, fijaos, vale, voy a quitar esto. Fijaos que este código, al compilarse, se queda en esto. Todo el código que veis a la izquierda de TypeScript se queda en este código a la derecha de JavaScript. Y este código no está haciendo que el código sea inmutable, sino que mientras desarrollamos nos avisa con un error de que no podemos hacer esa operación, pero no ha convertido esto en algo inmutable, ¿vale? Súper importante, porque muchas veces se confunde y para hacerlo inmutable realmente tendríamos que utilizar código JavaScript. Deberíamos hacer, por ejemplo, utilizar el Object Freeze. Con el Object Freeze podríamos hacer que este código no fuese editable, ¿vale? Y eso sería ya otra cosa. Pero tened en cuenta esto, ¿no? Fijaos que además, si he quitado, fíjate que he quitado el read only, pues TypeScript se da cuenta que tú has hecho aquí un Object Freeze y Tor ahora es un read only giro y te da el mismo error. Pero fíjate en la diferencia, ¿vale? Para que lo veas clarísimo, porque me sabe muy mal, pero mucha gente que aprende TypeScript no entiende que no funciona en ejecución. Y se cometen muchos errores por esto. Cuanto más aprendes de TypeScript con esa concepción, peor. Fijaos la diferencia. Aquí tendríamos el código de JavaScript con un objeto que sí, en este caso, hemos hecho que no se pueda mutar con el Object Freeze, y aquí está el código de JavaScript compilado. Pero en este que habíamos puesto con el read only, no está aquí el Object Freeze, ¿vale? Así que ahí tienes una diferencia clave de que pese a que en ambos casos TypeScript lo detecta como algo de solo lectura, fíjate que la diferencia en código de JavaScript está presente, ¿ok? Así que no cometáis ese error. Pues ahora que tenemos esto, vamos a hacer una cosa, porque ¿qué pasa si queremos crear el ID, que tendría más sentido, crearla dentro? Vamos a hacer que se pueda crear dentro del héroe, o sea, dentro de la función. En lugar de hacer esto, de pasarle todo el giro, no sé qué, por ahora lo vamos a dejar opcional, luego lo vamos a hacer bien, ¿vale? Pero vamos a hacer que la ID que tenemos por aquí, vamos a hacer id crypto.random UID. O sea, vamos a crear un UID. Esto lo vamos a quitar por aquí, ¿vale? O sea que la ID la vamos a crear dentro, hasta aquí bien, pero aquí hay un problema.
Y esto está muy interesante para explicarte una cosa que se llama Template Union Types. Que esto sí que te va a volar la cabeza, porque es una de las cosas muy tremendas que tiene TypeScript y que lleva a otro nivel la experiencia de desarrollo. Fíjate que yo he puesto aquí que el giro tiene una ID que es de tipo string, o sea que es una cadena de texto normal y corriente, ¿vale? Bueno, voy a hacer esto y le he puesto que la ID la estamos creando con un random UUID. No sé si has visto alguna vez un random UUID, ¿vale? Pero un random UUID tiene este formato. Tienes aquí un string, guión, string, guión, string, guión, string, guión, string, ¿vale? ¿Te imaginas que pudiéramos crear un tipo que se asegurase que lo que estamos haciendo, asignando como ID, sea esto? Sí, el random esto es algo nativo, ¿eh? Esto es nativo de la plataforma web. Pues, ¿qué pasaría si pudiéramos hacer un tipo que no fuese un string, sino que fuese más allá y que nos detectase que estamos siguiendo al menos esto que string, guión, string, guión, string, guión, ¿no? Pues lo vamos a ver. Esto es lo que se le llamaría un template union type. Vamos a crear aquí un hero ID y para que veas que podemos crear otro tipo, no solo tienen que ser objetos, vamos a crear aquí, por ejemplo, una cadena de texto y le vamos a decir que tenemos un string, que luego tenemos aquí otro string, son 5, ¿no? Pues 5. Vamos a crear una ID que tenga que tener este estilo. Y es cadena de texto, guión, cadena de texto, guión, cadena de texto. Y este hero ID se lo asignamos aquí. Así que ya puedes ver la creación de tipos para usarlo dentro de otros tipos. Ahora, en esta ID, lo que tenemos aquí ya es que este ID, si miramos aquí, este ID tiene este formato. Si yo le intento decir, no, voy a pasarle un 2, 3, ¿qué pasa aquí? Que se me está quejando. Se me queja porque me dice, oye, me estás intentando asignar una cadena de texto, pero tú la ID me has dicho que la cadena de texto es diferente, que tiene que ser cadena de texto, guión, cadena de texto, guión, cadena de texto. Y por eso, si hago esto, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, esto sí que se lo traga. No llega a validar los datos, o sea, tiene sus limitaciones, ¿vale? No llega a validar que puedas decirle, es un UUID, que no me extrañaría que en el futuro se puedan hacer, pero sí que podemos decirle el tipo de cadena de texto que queremos. Y ahora te voy a enseñar otro ejemplo que parece una tontería, pero que es súper potente, ¿no? Un error muy común que tenemos, ¿vale? Tipo type union type. Template Union Types es lo que estamos haciendo. Un ejemplo muy típico, no sé si os ha pasado alguna vez trabajando con JavaScript, es que tenéis cadenas de texto, por ejemplo, para hacer colores, ¿no? Hacéis colores hexadecimales. Y resulta que ya no os acordáis, color 2, ya no os acordáis si eran con almohadilla o eran sin almohadilla. ¿Sabes? ¿Estás guardando los valores con almohadilla o sin almohadilla? ¿Cómo era? ¿Sabes? No me acuerdo. Bueno, entonces, ya veo por qué es bueno TypeScript. Bueno, esa era la idea, hombre, para que veáis este tipo de cosas. Esto a mí me ha pasado un montón de veces, ¿no? Pues una cosa que puedes hacer justamente es, imagínate, hexadecimal color. Y algo tan sencillo con esto, puedes decir, no, es que el hexadecimal color siempre lo guardo con almohadilla. Pues lo que puedes hacer aquí es decir, esto es un color que es hexadecimal color. Y dice, no. No, porque el color, fíjate que me has dicho que tiene que ser aquí con un string y la almohadilla, y esto no tiene almohadilla. Y en cambio pues este sí que tiene almohadilla. O sea, el color 2 sí que sería correcto y el 2 no. Almohadilla es esto, no sé, o hash, si le queréis llamar en inglés, ¿eh? Hash, almohadilla, gato, numeral, no me acuerdo de más. Pues hash, ¿vale? Pues este que no tiene hash, ahora se queja. Esto es por lo que es tan interesante los template union types, ¿vale? Y que aquí habéis visto que nos ha servido para validar un poco el tema de las IDs de nuestros héroes. Has explicado dos opciones de indicar el tipo de un objeto que pasas por parámetro a una función. ¿Qué opción es más correcta? No hay una opción más correcta y yo ya he dicho la que a mí me gusta más. Entonces la que queráis. Ese objeto de type hero no lleva comas para separar cada propiedad. No es necesario, es opcional. De hecho, yo os recomiendo que no los pongáis. Son opcionales, ¿vale? Midut, una pregunta. ¿Todo esto se va a subir en un repo? Sí, os subiré en un repo el archivillo, ¿vale? Excelente trabajo, por ahora os gusta. ¿Es posible validar un correo electrónico con los template union types? Es posible, no es posible, o sea, puedes hasta cierto punto. Podrías llegar a validar, puedes hacer validaciones bastante potentes con esto,
Pero no te lo recomendaría. Tened en cuenta que estas validaciones son solo, os insisto, porque me sabe mal, porque este es el error más común del mundo y he visto gente senior cometiendo este error. Este código que hemos hecho con esto del string, esta validación de los strings, tened en cuenta que no está en el código de ejecución. Por lo tanto, validar un email no tendría sentido. Podría no tener sentido si lo quieres en tiempo de ejecución. No tendría sentido. ¿Cómo se llaman las propiedades de ese tipo de giro? Propiedades. Mola mucho esto, pero me está entrando taquicardia del ritmo que llevamos. Pero si vamos súper lentos. Vamos súper lentos. Sé que me responderás que no, pero cuando creas el type hero, ¿importa la posición de las propiedades? No importa la posición de las propiedades. Un tipo puede ser una expresión regular. Puede ser una expresión regular, claro que sí, sin ningún problema. Cuando ves el error escrito en rojo, en texto, ¿cómo ves? Ah, bueno, eso es una extensión que yo tengo, que si las queréis utilizar bien, y si no, pues, se refiere a esto, ¿no? O sea, cuando pone esto, ¿ves que sale aquí el error? Me sale en línea. Esto es la extensión que se llama inline error. O errorlens, nunca me acuerdo. Errorlens, ¿vale? Errorlens, pues esta es. Para mí, las mejores extensiones que existen, aunque sé que hay gente que le agobia ver mucho rojo. Pero bueno, eso a mí me ayuda para programar y no estar ahí. ¿Por qué usas dólar? No sé dónde uso dólar porque no he visto ningún sitio. Ah, aquí. Esto es de JavaScript. Esto es un template string de toda la vida. Esto es para evaluar el string que hay aquí dentro. ¿Vale? El colocar object freeze es una garantía de read-only, no es una garantía de nada en esta vida porque el object freeze solo funciona de forma superficial, ¿vale? Vamos a ver los enums, claro que sí. ¿El random UID tenía tipo? Sí, los random UID, si te pones encima, ya puedes ver qué es justamente lo que devuelve. O sea, ya te dice el tipo que devuelve. Y el tipo que devuelve además es con el tipo que necesitamos. Si hubiera puesto que devolvía un string, pues seguramente no hubiera sido tan mágico lo que hemos visto. Pero aún así, bastante interesante. ¿Qué es un giro en programación? No es un giro en programación. Un giro es un héroe. Estamos hablando de héroes aquí. Héroe normal. ¿Es posible validar datos usando TypeScript desde Node? Ya os he comentado que no. TypeScript no sirve para validar datos en tiempo de ejecución. TypeScript es un lenguaje de programación estático y solo funciona en tiempo de compilación. Tienes vídeos del curso de Microsoft de TypeScript, pero solo 2. ¿Montarás el resto algún día? Creo que es que nos quedamos ahí. Mido, entonces cuando pones un read-only ya no puedes añadir esa prop. No puedes añadirle. Cuando pones un read-only, lo único que puedes hacer es leer esa propiedad. Ya está. No puedes modificarla. TypeScript no es para validaciones de usuario. Efectivamente, necesitas bibliotecas aparte que pueden estar escritas con TypeScript, pero son bibliotecas que se ejecutan en tiempo de ejecución, ¿eh? Vale. ¿Funciona en programación orientada a objetos? Sí que funciona y luego veremos alguna cosita, ¿eh? Qué bien me hubiera venido esto cuando entré en la empresa, seguro, ¿eh? En opcionales se pueden poner valores por defecto. Tú puedes hacer valores por defecto tal que, por ejemplo, imagínate ID. Pues puedes hacer esto. No tiene ID. Este sería el valor por defecto, sería el de la derecha. ¿Vale? Venga, seguimos, que está muy interesante y ahora vamos a por otra cosa que está muy chula, muy potente también, que nos va a ayudar a ver. Es que vais a ver que este ejemplo, que además es un ejemplo muy típico, vais a ver hasta qué punto lo vamos a llegar al otro nivel, ¿no? Mira, vamos a copiarnos esto, vamos a comentar esto y vamos a poner aquí los union types, ¿vale? ¿Qué son los union types? Bueno, ya hemos visto aquí, vamos a recuperar el código que teníamos antes, teníamos el hero ID, el hero. Imagínate que queremos tener la escala de poder del héroe. ¿Cuál es la escala de poder del héroe? Podríamos hacerlo con un número, podríamos hacerlo de diferentes formas. Lo vamos a hacer con un string. Y para eso vamos a hacer un type nuevo que le vamos a poner hero, power, scale, ¿vale? Y podemos decirle, bueno, low, medium, high me parece muy aburrido. Vamos a poner, yo qué sé, local, planetario, galáctico. Esto me gusta. Omnipresente. Me gusta. Vale, esta es una buena. Omnipresente me parece un poco exagerado, pero bueno, vamos a ponerlo así. ¿Vale? ¿Cuál es el poder de escala de nuestro héroe? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es hecho esto? ¿Qué es esto? Bueno, esto lo que significa es un tipo de unión. O sea, esto es un tipo en el que le estamos diciendo que la escala de poder puede ser esta cadena de texto o esta cadena de texto o
esta cadena de texto o esta cadena de texto o esta cadena de texto. Esto también funciona a nivel de, por ejemplo, utilizar dos tipos. O sea, imagínate que tenemos aquí una variable que le decimos, oye, esta variable puede ser un number o puede ser un string. Entonces, si yo ahora le pongo un 1, pues se lo va a comer. Bueno, claro, es que vamos a poner an por aquí. An, ¿vale? Si le pongo un número, le gusta porque le he dicho an puede ser un número o puede ser un string. Por lo tanto, si pongo un string, tampoco le va a extrañar. Lo que le va a extrañar es que le ponga que es un número. Hay un booleano. Si le pongo un booleano va a decir, oye, a ver, tú me has dicho que era número o string, pero booleano no me has dicho. No te inventes cosas. Aquí podemos ver que es una unión de tipos, ¿no? Podríamos decir que está uniendo, que puede ser o booleano o números o strings. Esto es como los joins de SQL. Si miramos una imagen de esto de los joins, podríamos decir que estaríamos ante ¿no? Que sería como la unión de dos tipos. Estamos como uniendo los dos tipos. No tiene mucho sentido ver hasta aquí en medio, pero es la unión de los dos tipos, en las que puede ser uno o el otro, ¿vale? Es la unión de los dos tipos. Estamos diciendo que es un número o un string. Pero esto mismo lo puedes llevar más allá. Por ejemplo, puedes decir que an puede ser o un string o el número 2. Podría decir, no, es un string o el número 2. Entonces, si a an le pones el 3, va a decir, no, el 3 no. Pero si le pones el 2, sí. Puedes utilizar valores directamente. Y lo mismo nos pasa aquí con la escala de poder. Que le podemos decir, oye, el power scale no que sea un tipo, es que es un tipo concreto. O es la cadena de texto local o planetaria, galáctica, universal o multiversal. Y aquí ahora cuando le digamos, oye, ¿cuál es el power scale? Que vamos a decir que sea opcional, vamos a poner Hero Power Scale y esto ahora se lo podemos crear o no, o lo podemos poner después. Podemos decir, venga, Thor.PowerScale, fíjate que ya tenemos aquí el autocomplete y cuando lo ponemos, si yo aquí le pongo que es la leche de fuerte, se queja porque dice, oye, en PowerScale no es asignable a lo que me has dicho. Tú me has dicho que iba a ser uno de los tipos que me has puesto aquí. Y tú me has dicho la hostia de fuerte o la leche de fuerte. Esto no puede ser. Pero fíjate que normalmente si aquí abres las comillas, ya te pone aquí todos los autocompletes. Te dice, vale, pues puede ser galáctico, local, multiversal, planetario o universal. La unión de tipos lo puedes hacer con números, con strings, lo puedes hacer con un booleano, por ejemplo. Una cosa que muchas veces se puede ver también es, por ejemplo, enable duration, enable animation duration, ¿no? Y hay veces que puede ser un booleano o puede ser un número. ¿Por qué? Por lo que hacen aquí... estos 2 puntos. Porque lo que hacen aquí es decir, vale, true y por defecto 500 milisegundos. O puedes indicar tú la duración y que sea 200 milisegundos. Esto se ve en un montón de bibliotecas y tal para justamente tener estas dos posibilidades, ¿vale? Y lo puedes hacer con tantos tipos como quieras. O sea, es que me puedo aburrir aquí de hacerte ejemplos, pero bueno, para que os hagáis una idea, ¿vale? En este caso, lo hemos hecho con el Power Scale. Luego veremos un ejemplo mejor de cómo tratar esto, pero me parecía un ejemplo interesante para luego presentarte algo todavía más interesante. Vamos a hacer otra cosa todavía mejor. ¿Cómo podemos extender tipos? Porque tenemos aquí un tipo aquí normal, pero me gustaría extender este tipo. Para ello tenemos los intersection types. Esto vamos a partir de esta base, del mismo código que teníamos antes, ¿vale? Vamos a partir de esta base. ¿Y qué es lo que pasa? Que si nos fijamos aquí, fíjate que el create hero, aquí le pasamos el hero y devolvemos un hero. Pero ¿no sería mejor si pudiéramos separar lo que es el input del hero a lo que es las propiedades que necesita tener el hero, pero luego tener también el tipo hero que lo tenga todo? Claro, una cosa que rápidamente se me viene a la cabeza es decir, a ver, ¿qué es lo que necesita aquí de input? Solo necesita el name y el age. Pues yo podría tener aquí type hero input y podríamos sacar estos dos de aquí, ¿vale? Lo ponemos aquí y ya está. Y luego, ¿qué es lo que devuelve esto? Es el hero, ¿vale? Perfecto. Pues ya está, ya lo tenemos hecho. Esto sería una forma de hacerlo, pero alguien me dirá, oye, pero tú has hecho este tipo aquí que es justamente lo mismo que tenemos aquí. ¿No habría una forma interesante de poder reutilizar esto? ¿Por qué no podemos tener esto? O hero input, o le podemos poner hero basic info, o required info. Vamos a ponerle basic info porque el nombre y la edad me parece bastante básica, ¿no?
O sea, molaría poder hacer esto. Sería genial, ¿no? Esto estaría muy chulo, poder hacer algo así, ¿no? Esto sería tremendo, tremendo, ¿no? Porque se parece mucho a JavaScript, pero esto no es correcto. Esto no se puede hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder hacer intersecciones? O sea, para poder expandir o para ir añadiendo, para crear nuevos tipos a través de otros tipos. Bueno, pues tenemos aquí un tipo que es la información básica. Aquí tendríamos como las properties. Vamos a decir que estas son las propiedades del héroe. ¿Cómo podemos crear ahora el type hero bueno, el spoiler, teniendo en cuenta los dos? Pues lo que le queremos decir es, oye, el tipo de hero es la información básica del hero, del héroe, y además la de propiedades. O sea, lo que estamos haciendo aquí es algo al revés o diferente a lo que estamos haciendo con el union. El union era unir, y aquí lo que estamos haciendo es como, estamos uniendo también, pero estamos haciendo un AND. O sea, el otro era un O y este es un AND. El otro era un OR y este es un AND. Lo que están diciendo es que el type hero tiene que tener esto y esto, ¿vale? Y por lo tanto estamos creando un nuevo tipo donde vamos a tener estas propiedades y estas propiedades. Las estamos uniendo. Fíjate que ahora con esto funciona todo perfectamente, pero además aquí en las propiedades que estamos pasando como parámetro, ahora podríamos utilizar el basic info. Ya no hace falta, y aquí podríamos poner input en lugar de o basic o lo que queráis poner, ya no hace falta que el parámetro que estamos pasando en la función sea tan amplio. Y luego veremos otra forma de hacer esto, pero esta sería una forma al menos de solo tener un trozo y luego crear el type que es mucho más grande. Luego veremos utility types que nos ayuda a mejorar esto, ¿vale? Pero por ahora ya tendríamos esto. Otra cosa que es bastante interesante, y voy a dejaros el héroe este ya tranquilo, que el pobre a lo mejor vais a tenerlo cansado, es el tema del type index, ¿vale? Vamos a poner aquí type indexing. Vamos a dejar los héroes, que ya le hemos dado mucha cañita a los héroes. Bueno, voy a ver si tenéis alguna duda. ¿Hay alguna duda de esto? ¿Hay alguna duda? ¿La habéis pillado esto? Estoy intentando aprender algunos lenguajes. Lo comentamos mañana, ¿vale? Que ahora estamos con el curso. ¿Cómo decirle al type que no sea case sensitive? La línea 178. Que no sea case sensitive. Tendrías que poner ahí cada uno de las posibilidades, lo cual no te recomiendo, ¿eh? Terminando el stream, ¿podría mostrar dónde usaste bien TypeScript en los proyectos de React? Lo podéis mirar vosotros mismos, ¿vale? ¿Cómo puedo instanciar un giro vacío para instancias por default? En este caso lo podrías hacer, pero tendrías que configurar y ya está. Si considera la misma propiedad en dos tipos, ¿qué pasa con la intersección? Muy buena pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si justamente tenemos una intersección? Lo podemos poner aquí. ¿Qué pasa si tenemos una intersección, ¿no? Y justamente colisiona, tenemos aquí esto que sea un string, ¿no? Y esto que tengamos esto. Bueno, fíjate que aquí ya se me empieza a quejar y dice, no es asignable al tipo porque id is missing type, name string, but requiring basic info. Ah, bueno, claro. Espérate, que vamos a poner que esto sea... Vamos a poner que sea un number. A ver, number. Bueno, lo que va a pasar es que no le va a gustar porque es declare hero en type hero. Lo que va a pasar es que no le va a gustar. No le va a gustar, o sea, no le va a gustar en este caso porque no coinciden. Y al no coincidir nos va a decir, oye, no puede ser porque esto no está... Creo que se quedaría en este caso el primero, porque si hacemos... A ver, vamos a hacer el ejemplo. Porque si lo ponemos aquí, ves que aquí me va a decir que no es undefined, porque puede ser undefined. Claro, tendría que cumplir las dos cosas. Claro, tiene vida propia, claro que sí, porque no podría cumplir las dos cosas. Entonces, en este caso, pues tendríamos un problema. No es que se vaya a quedar, es que se van a tener que cumplir las dos cosas y no va a ocurrir. En este caso, a lo mejor, se podría intentar quedar con el que fuese más específico y no con el que sea más general, pero hay que tener en cuenta que encima, teniendo en cuenta que son dos tipos totalmente diferentes, pues ya tendríamos el problema. Claro, dice, el error te está dando porque le has puesto number. Claro, pero por eso lo he puesto a posta. He puesto el number para ver si el hero properties machacaba el anterior. Pero ya podéis ver que no que lo machaque, sino que directamente al final lo que está teniendo es que los tiene que cumplir todos. Porque es una unión, y entonces tiene que unir todos los tipos y tiene que cumplir los dos tipos. Y al final no lo tendría que hacer, ¿no? Porque nunca lo va a poder cumplir en este caso si son dos totalmente diferentes. ¿Se podría reescribir el tipo para la ID? Hombre, se podría reescribir, lo podrías hacer, ¿no? Si los tipos coinciden pero uno es read only, a ver, que sea read only lo único que hace es que sea de lectura y ya está, tampoco hace ninguna cosa, ¿no? No funciona exactamente igual que el extends justamente por esto, ¿no? Por cómo funciona la unión y cómo es la extensión.
El extends lo veremos después, así que continuemos y lo vemos. Os voy a enseñar uno que es un poco tontería, pero bueno, os lo enseño en un momento. Imaginad que tenemos... Ah, bueno, mira, vamos a hacerlo más fácil. Imaginad, yo qué sé, isActive, boolean y tenemos address. Imaginad que tenemos las propiedades del héroe, que sabemos el planeta y la ciudad, ¿vale? Una cosa interesante es que a veces imagínate que quieres crear, por lo que sea, un objeto del tipo address. Y quieres que sea exactamente con este tipo, pero no lo tienes fuera, o sea, no tienes este tipo separado. Lo ideal sería separarlo. Pero una cosa que tienes que saber es que puedes acceder a tipos que estén anidados. O sea, tú puedes acceder aquí al tipo de address que tienes aquí y este tipo, ahora cuando si utilizamos Planet, Earth, City, Madrid, por decir algo, si ahora tú le quitas el planet, se va a quejar porque le estamos diciendo, oye, este address que estoy creando aquí, o llámale como quiera, postal hero o address hero, ¿vale? Fíjate que le podemos decir que esto lo saque, este tipo, lo saque de este address que tenemos aquí. Así que ya estaría tipándolo correctamente. Lo ideal sería sacarlo, pero bueno, hay veces que tienes que escribir mucho o es un objeto muy complejo o lo que sea, lo puedes hacer así también, ¿vale? La pantalla. ¡Ay, no! Claro, es que estoy a veces hablando. Bueno, pero amigos, haberme enviado unos bits en un momento. Bueno, a ver, type indexing. Claro, es que me vuelvo loco ya, contestando preguntas y tal. Bueno, os explico esto en un momento, que es un momento. Imaginad que tenemos este tipo, ¿vale? En este tipo tenemos este objeto address aquí. Trucazo para sacar money, que son 50 céntimos de dólar, ¿eh? O sea, no os pasemos. Mira, si creamos una constante que sea address hero, ¿ok? Podemos aprovechar el hero properties y acceder al tipo que tenemos aquí, a este tipo del objeto. Para eso accedemos a la propiedad address, que es esta de aquí, y ahora la podemos tipar. Si ahora tú intentas utilizar el City Madrid, fíjate, le falta planet y se queja por eso. Si empiezo a escribir aquí, si ponemos planet, ¿ves? Detecta que es una propiedad y ahora ya no se quejará. Esto está bastante chulo porque lo que te permite es reutilizar partes de tipos que ya tengas por ahí, ¿vale? Muy bien, lo mismo puedes hacer, esto es el type indexing, y esto también lo puedes hacer con el sacarlo desde un valor. Esto está muy chulo. Imagínate que tienes un valor que sea el address, ¿vale? Imagínate que la vamos a llamar type from value. Type from value. Imagínate que tienes un objeto, el address, ¿vale? El que hemos visto antes. Y quieres crear un tipo a través de una constante. Pues puedes hacerlo así. Puedes hacer type address igual type of address. El type of es un operador de JavaScript para sacar el tipo, pero en TypeScript es como un supraconjunto que hace más cosas. Esto lo que va a hacer es que si yo ahora intento address, yo qué sé, Twitch, imagínate, si yo ahora digo, bueno, voy a utilizar este tipo de aquí, podríamos hacerlo de diferentes formas, pero podrías hacer aquí, pam, address, ¿vale? Y ahora este está esperando que escribas exactamente como es Mars y City y Twitch, ¿vale? Está esperando que hagamos exactamente el mismo objeto que hacemos aquí. Tan simple como esto, ¿vale? ¿Que es mejor usar Type of Interface? ¿Cuándo es mejor uno que otro? Lo siento si ya lo explicaste, pero acabo de llegar. Lo explicamos más adelante, ¿vale? Entonces, lo que podemos hacer con el typeof es extraer los tipos de un objeto, de funciones, incluso de funciones. Incluso si tuvieses una función tipada y quieres otra función que tenga el mismo tipo, se lo podrías sacar también utilizando el typeof. Así que el typeof es una herramienta, un operador que en JavaScript se utiliza para ciertas cosas, pero que en TypeScript tiene todavía más poder porque te permite crear tipos a partir de código que ya tengas. Vamos a poner un ejemplo de type from function return para que veas cómo de potente es esto. Imagínate que tengo aquí una función que se llama createAddress, ¿vale? Que devuelve el objeto este planeta Tierra, City Barcelona. Con la inferencia que hemos comentado antes, esto ya sabemos que devuelve este objeto. Imagínate que quieres devolver o quieres crear otra función o quieres este tipo que estamos devolviendo a través de una función, lo quiero recuperar. O sea, quiero lo que he hecho aquí del typeAddress, pero a través de lo que devuelve la función. Pues esto lo puedes hacer igual. Hacemos un typeAddress y tenemos aquí un utility que se llama returnType. El returnType es, oye, quiero que me recuperes el tipo
de lo que devuelve la función que tiene este createAddress. O sea, el tipo de este createAddress lo estamos recuperando y el return type, o sea, este return, quiero que me lo guardes en este tipo address. Y ahora este address, fíjate lo que tiene. Esto no hace falta, no es lo más importante de TypeScript, y ahora pasaremos a los arrays, que de nuevo, lo que decía, vamos a poner un ejemplo de type from function return para que veas cómo de potente es esto. Imagínate que tengo aquí una función que se llama createAddress, ¿vale? Que devuelve el objeto este planeta Tierra, City Barcelona. Con la inferencia que hemos comentado antes, esto ya sabemos que devuelve este objeto. Imagínate que quieres devolver o quieres crear otra función o quieres este tipo que estamos devolviendo a través de una función, lo quiero recuperar. O sea, quiero lo que he hecho aquí del typeAddress, pero a través de lo que devuelve la función. Pues esto lo puedes hacer igual. Hacemos un typeAddress y tenemos aquí un utility que se llama returnType. El returnType es, oye, quiero que me recuperes el tipo de lo que devuelve la función que tiene este createAddress. O sea, el tipo de este createAddress lo estamos recuperando y el returnType, o sea, este return, quiero que me lo guardes en este tipo address. Y ahora este address, fíjate lo que tiene. Esto no hace falta, no es lo más importante de TypeScript, y ahora pasaremos a los arrays, que de nuevo, lo que decía, hacemos unos cuantos pasos para adelante, 3 para atrás, para adelante, para atrás. Pero esto es una de las cosas que hace que TypeScript sea súper potente. Porque lo que está haciendo es básicamente que tú puedes extraer los tipos de cualquier función. Gracias a que los tipos se están infiriendo en este caso, imagínate que tú no sabes lo que hace esta función, pero quieres recuperar el tipo que devuelve esta función para utilizarlo en otro sitio. Pues aquí lo podrías hacer, ¿vale? Sería como que estamos haciendo al revés de lo que hemos hecho antes, de recuperar tipos a través de funciones que tienen el código. Así que, tremendo. Igualmente, esto no es lo más importante, pero lo quería comentar porque está muy relacionado con lo que estábamos haciendo. Vamos ahora con los arrays. Y esto está más interesante y es bastante chulo, así que venga, vamos a hacer los arrays que se hacen en un momento y seguiremos la semana que viene. Los arrays. A ver, cuando hacemos arrays es muy sencillo los arrays. Imagínate que tenemos los lenguajes aquí. Ahora ya podemos hacer un push y yo qué sé, podemos ponerle aquí JavaScript, ¿no? JavaScript. Pero, ojo, problemas con los arrays. ¿Qué pasa con los arrays? Fijaos con esto. Yo le he dicho que he creado un array, he hecho languages.push JavaScript y va y me dice que el argumento del tipo string no lo puedo meter en el array. Pero qué locura es esta. Por lo que está pasando es que, por la inferencia de datos que decíamos de TypeScript, lo que está pasando es que está detectando que el array que queremos es que queremos que siempre esté vacío. Y fíjate que lo que me está diciendo aquí es que languages es never, un array de never. O sea que nunca hay nada ahí dentro, ¿no? Bueno, para arreglar esto tenemos que tipar correctamente nuestro querido array. Y es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es decirle el tipo de datos que queremos que tenga nuestro array, le decimos que es un string, y luego utilizamos los corchetes. Lo que le estamos diciendo es que en languages vamos a tener un array de strings. Pero ojo con esto, porque al decirle que queremos tener un array de strings, esto funciona, pero en cuanto intentemos ponerle un número, por ejemplo, beta, un número, un booleano o cualquier cosa, ¿no? Hay otra sintaxis que podéis utilizar para esto. Podéis utilizar otra sintaxis que sería utilizando array en mayúscula y no son corchetes, sino que entre estas cositas le podéis decir el tipo de datos. En este caso, pues string. ¿Cuándo utilizar uno u otro? Yo, en este caso, utilizaría siempre este. Me parece que es más claro, más fácil de entender, ocupa menos. A mí me gusta más este. Pero es un tema de preferencia. Si crees que te gusta más este por lo que sea, lo puedes utilizar, ¿vale? Pero yo creo que se ve más claro o me gusta más este. Ahora, ¿qué pasa si justamente resulta que también quieres poner números? Que ya sería raro, pero puede ser que quieras poner también números. Bueno, pues un error muy común que comete la gente es esto. Es decir, bueno, pues voy a hacer que languages sea un string de array, un array de strings o un array de numbers, ¿no? Lo que hemos visto antes.
Y esto no es la solución, esto está mal, esta no sería la respuesta. Porque lo que le estamos diciendo aquí es que o es un array todo de números o es un array todo de strings, ¿vale? Lo que tenemos que decirle es más bien que el array puede ser de string o de number. Eso lo tenemos que poner entre paréntesis aquí, ¿vale? Así que lo importante es que cualquier tipo que le queramos meter al array lo deberíamos tener aquí dentro. Fíjate que si yo ahora le pongo un booleano, pues también se queja, porque dice, oye, que me has dicho que es string o number, pero no has dicho nada de que iba a ser booleano, no me engañes, ¿vale? Una cosa muy interesante que obviamente esto que hemos hecho antes de los héroes que teníamos por aquí, ¿vale? Vamos a traernos estos héroes. Obviamente los héroes, como te puedes imaginar, solo faltaba. También puedes tipar un array de héroes. Puedes poner heroes y poner hero, así, ¿vale? Podrías tener un array de heroes. Bueno, hero basic info, que es lo que tenemos por aquí. Podrías tener with basic info. Podrías tener un array de tus tipos de datos sin ningún tipo de problema. Y otra cosa que puedes hacer, que es bastante chula también y bastante interesante, es, por ejemplo, crear matrices. O sea, puedes decir, imagínate un game board. Y esto es súper interesante porque esto, si lo dominas bien, te evita una de problemas. Imaginad el 3x3, el 3x3, el 3 en raya. El 3 en raya es una cosa así, ¿no? Vale, ¿cómo podríamos tiparlo? Porque esto es un array de arrays. Para hacer un array de arrays, y fijaos que tenemos strings. Mira, aquí vamos a hacer un montón de cosas que hemos aprendido hoy, condensado aquí, súper fácil y súper potente. Mira, si quiero tipar esto, una cosa que podría decir es, obviamente, ya sabemos que cada línea es esto, ¿no? Cada uno de estos tipos sería este. Ahora bien, ¿qué es lo que debería ser todo? Porque esto es solo una línea. Esto es solo una línea. Cada línea es un array de strings. Pero todo esto es a su vez un array. Por lo tanto, el tipo debería ser un array de strings de arrays, ¿vale? Así como lo tendríamos que poner el tipo, ¿vale? Esto es lo que sería. Y aquí lo inicializaríamos. ¿Cómo lo inicializamos? Bueno, pues le vamos a poner esto y ya lo tenemos bien. Pero esto tiene un error. Tiene diferentes errores, ¿vale? Uno, el game board, en cualquier posición puedes poner lo que te dé la gana. O sea, primer error. Por lo tanto, deberíamos asegurarnos que en lugar de string podamos poner cualquier cosa. Creamos nuestro propio tipo y además utilizando el OR, ¿no? Y podemos decirle, oye, podemos decir que el string puede ser X o el círculo o string vacío en lugar del string. Y ya hemos subido un nivel. Ahora ya solo podemos ponerle uno de los tres. Pero todavía hay un problema y es que fíjate que aquí se puede poner más cosas. No está haciendo correctamente su funcionalidad de describir el juego del 3 en raya, porque resulta que tú aquí puedes empezar a poner, bueno, aquí eso no, pero sí que puedes hacerlo más grande y debería ser un 3x3. ¿Cómo hacemos que esto sea realmente un 3x3? Pues para hacer un 3x3 es muy fácil. Vamos a crear aquí un type. Mira, vamos a poner esto aquí. Type gameboard. Y lo que vamos a hacer es describir con una tupla, y ahora te explico qué es una tupla. Vamos a describir cómo es nuestro gameboard. Le decimos que es un array donde tenemos el cell value, el cell value y el cell value. Y ahora este gameboard lo podemos utilizar directamente aquí. Y fíjate que ahora se nos queja porque le hemos dicho, oye, el tipo parece un array, pero a esto se le llama tuplas. Y te voy a explicar por qué. Una tupla es un array que tiene un límite fijado de longitud. Así que le estamos diciendo que esto es un array, que su primera posición es un array de 3 posiciones, su segunda posición, un array de 3 posiciones, y ahora dice, oye, es que me estás pasando de más. Así que hasta que no quitemos todo, no va a funcionar correctamente. Las tuplas son mágicas, son súper importantes. Te voy a enseñar dos ejemplos más básicos de tuplas para que los entiendas, ¿vale? Por ejemplo, volviendo con los héroes. Imagínate un héroe que lo que era... Bueno, una de las tuplas más... Mira, te voy a explicar la tupla. Si sabes React, esta tupla la vas a conocer. ¿Tú sabes cuando tenemos esta tupla? Hacemos esto. Use state, ¿no? Y aquí le pasamos Thor, por ejemplo, ¿no? Este use state, que bueno, aquí no tengo en el tal. Esto es una tupla.
porque siempre, el useState siempre devuelve dos posiciones. En la primera sabe lo que tienes, en este caso será un string, y en la segunda también sabe lo que tienes, en este caso será una función. De hecho, con una tupla podemos describir cómo es este estado. Podemos decir que el estado es una tupla, aunque lo ves como un array, en TypeScript se llama tupla, ¿vale? Donde la primera posición es un string, porque lo tenemos aquí, este string viene de aquí, ¿vale? Y la segunda posición es una función que recibe el new name, ¿vale? Y que devuelve void. Y con esto ya podríamos estar aquí tipando justamente esto de aquí. Esto lo habéis visto millones de veces en React y lo que devuelve un useState sería una tupla. Un ejemplo todavía más sencillo, por si queréis todavía saber más qué son las tuplas, es el de los códigos RGBs. Los códigos RGBs, cuando lo tengamos, o sea, cuando lo hacemos muchas veces, lo hacemos así. Estos son números que van desde el 0 al 255, siendo el 0 el negro, 255 el color más alto en ese canal, el rojo, el verde o el azul, ¿no? El primero sería el rojo, el segundo el verde, el tercero el azul. Esto se puede tipar con una tupla justamente para evitar problemas. Podemos hacer un type y tener number, y ahora cuando creemos un código RGB, ahora no la liaremos, no haremos cosas así como decir, esto es un string y además aquí ponemos un número, aquí y aquí tal. Todo esto nos va a dar error. ¿Por qué? Porque lo que está esperando es que utilicemos correctamente la tupla. Incluso si ponemos uno más que no espera, también nos va a decir, oye, no, es que me has dicho que es un array de 3 posiciones y me has pasado 4. Esto lo estás tipando mal. Así que fíjate cómo de potente es el ejemplo del game board. Me parece tremendo. Me parece un ejemplo además de la vida real para cualquier juego, porque en todos los juegos vas a querer hacer esto y te va a ayudar un montón en tu experiencia de desarrollo. Y además esto lo puedes llegar a utilizar para las props de React, para pasarlo como parámetro, para reiniciar, para lo que sea, para siempre tener el mismo objeto en todos los sitios. Y si no, para tipos que parecen más básicos como el RGB, que también te pueden ayudar un montón, ¿vale? Así que ahí dejamos los arrays y las tuplas. Y si tengo un juego de 256 celdas por 256, se puede llegar a hacer también. Se podría llegar a validar sin necesidad de hacer eso. ¿Por qué? Porque hay utility classes que te permiten ¿Cómo hacerlo. hacer para que el número sea de 0 a 255? No podrías... Con tipos. Con tipos no lo podrías hacer. O a mí no se me ocurre una forma de lo que podrías hacer sin llegar a escribir código. Podrías llegar a escribir código. Es verdad que las utilities classes, es que no he visto las últimas versiones, se han hecho bastante potentes y no me extrañaría que se pudiera hacer. O sea, no me extrañaría porque cada vez le añaden más potencia. Pero lo normal sería validar los datos con código. Puedes llegar a tipar a este punto y luego validar, ¿vale? Entonces se podría hacer como hasta cierto punto. Luego con utility classes se pueden llegar a hacer cosas muy brutales, que eso lo veremos, ¿vale? Se puede llegar a hacer cosas tremendas a la hora de, yo qué sé, eso lo veremos con los genéricos. Es que, claro, si ahora os explico genéricos y tal, por ejemplo, lo que comentaba antes un chico de cómo puedo hacer limitar si es 9×9 o 256×256. ¿Lo tengo que hacer a mano? No lo tienes que hacer a mano. Hay formas de hacerlo, pero tengo que explicar los genéricos antes. No me lo puedo saltar, ¿vale? Así que bueno, esta ha sido la primera clase del curso de TypeScript. La semana que viene, el miércoles, haremos la segunda clase donde veremos interfaces y todo esto, ¿vale? Espero que os haya gustado la clase. Me lo he pasado súper bien, la verdad. Espero que lo hayáis pasado bien. La verdad es que me ha entrado mucha hambre, Tengo un montón de hambre. Y nos vemos mañana, que vamos a estar revisando portfolios y webs de la comunidad.